Bueno, pero primero que todo, ¿qué son los hábitos saludables? Bueno, los hábitos saludables garantizan que las personas puedan llevar un buen balance dentro de su vida. Digamos que al implementar estos hábitos saludables, podemos crear múltiples ventajas en nuestra vida frente al estado de ánimo, las estrategias de afrontamiento y resolución de problemas, a establecer y mantener buenas relaciones sociables y ayudan a equilibrar los químicos en tu cuerpo. Entonces, los hábitos saludables no solo mejoran aspectos internos de nuestras vidas, sino que también ayudan muchísimo a mejorar la relación con nuestro entorno y con otras personas dentro de este entorno. Entonces, por eso creemos que es muy importante y vamos a hacerles una serie de recomendaciones en 3 áreas claves: la del sueño, el ejercicio y la alimentación. Listo. Yo voy a empezar hablándoles un poquito sobre el sueño y sobre las recomendaciones para tener buenos hábitos y buena higiene del sueño. Entonces, en términos muy generales, el sueño es un proceso fisiológico muy importante para nuestra salud física y mental. Durante el sueño se restablece la energía, se regula y se restaura la actividad eléctrica cortical, o sea, la actividad del cerebro, se regula la temperatura del cuerpo, además se regula el metabolismo y el sistema inmune, entre otras funciones del sueño para regular en general los estados del cuerpo. Además, se ha demostrado que el sueño también tiene un rol muy importante en el aprendizaje y en la memoria. La pérdida del sueño puede causar enlentecimiento cognitivo, dificultades en la atención, afectaciones en la memoria a corto plazo, alteraciones en el juicio y el aprendizaje y mal desempeño en tareas de larga duración, entre otras afectaciones. Entonces, bueno, hay dos tipos de sueño, el sueño REM y el sueño no REM. REM significa Rapid Eye Movements o movimientos oculares rápidos. En las primeras etapas del sueño hay sueño no REM y este se caracteriza por un sueño ligero cuando uno se empieza a quedar dormido y después un sueño profundo. Este ciclo de sueño no REM dura alrededor de 1 hora, puede ser entre 70 y 100 minutos y después vienen entre 5 y 30 minutos de sueño REM. En el sueño REM es cuando soñamos y después volvemos a entrar a una fase de sueño no REM y este ciclo se repite 4 o 5 veces por noche en promedio. Generalmente en una noche hay 6 horas de sueño no REM y 2 de sueño REM. Entonces uno en general solamente sueña por 2 horas durante la noche. Y es más fácil despertarse durante el sueño REM que durante el sueño no REM. Entonces, cuando uno se despierta como todavía dormido y todavía con mucho sueño y le cuesta trabajo despertarse, probablemente estaba en una fase de sueño no REM. Y si te despiertas y te acuerdas exactamente lo que soñaste, seguramente estabas en una fase de sueño REM. Bueno, y en cuanto al aprendizaje y la memoria, el sueño tiene un efecto en la memoria declarativa. Esta es la memoria que podemos expresar verbalmente como información sobre hechos, eventos, recuerdos y también tiene un efecto en la memoria procedimental, que es la memoria que tenemos de habilidades y destrezas motoras. No es algo que se pueda expresar fácilmente verbalmente, pero es algo que sabemos cómo hacerlo. Y un ejemplo de la memoria procedimental es saber manejar o montar bicicleta. Tal vez no es tan fácil explicar paso a paso cómo lo haces, pero pues cuando estás manejando, estás montando bicicleta, lo sabes hacer. En cuanto a duración del sueño, incluso las siestas de 10 a 20 minutos favorecen un montón la retención de la información, pero se ha demostrado que existe una asociación entre mayor duración del sueño y mejor retención de la información. Por eso es muy importante dormir bien y dormir pues por un tiempo razonable, pues por un tiempo suficiente. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo es. Y también pues es importante dormir bien antes de un examen, antes de una entrevista, antes de algo que requiera
que uno esté como despierto y esté atento, tenga pues bien su memoria y todo esto, porque durante el sueño se restauran todos estos procesos. Listo. Entonces ahora en cuanto a hábitos concretos que uno pueda pues establecer y hacer en su día a día para favorecer la buena calidad del sueño, les voy a dar unas recomendaciones que se pueden seguir. Primero, evitar productos que contienen cafeína al menos 4 horas antes de acostarse. Segundo, evitar la nicotina al menos 1 hora antes de acostarse o si se despierta a la medianoche. Entonces tratar de, pues si fuman, tratar de no fumar al menos 1 hora antes de acostarse y si se despiertan en la mitad de la noche y quieren fumar, pues tratar de no hacerlo. También evitar el alcohol en las horas próximas a irse a dormir, evitar grandes cantidades de comida eh, y también evitar comer como inmediatamente antes de comer. Lo ideal es comer, darse un tiempo para digerir la comida, como 1 hora o 2 horas por ahí, 1 hora está bien, pero también pues evitar acostarse con hambre, o sea, acostarse bien, pero no habiendo comido justo antes. Y también evitar practicar ejercicio intenso en las 2 horas previas a irse a dormir. Listo. Otras recomendaciones para la higiene del sueño son mantener tranquilo y ordenado el cuarto, intentando que la cama sea lo más cómoda posible. Pues es tratar de estar lo más cómodo posible cuando uno se vaya a dormir, es lo ideal. También evitar temperaturas extremas en el cuarto, entonces que no esté muy frío y no esté muy caliente, como que puedas estar pues cómodo. Evitar en la medida de lo posible ruidos y luces durante toda la noche, entonces pues ideal no tener ruido, pues no tener como música, poner en silencio el celular, apagar la luz, no tener el computador prendido, el celular prendido. Otra recomendación súper importante es evitar utilizar la cama para otras tareas que no sean dormir o tener relaciones sexuales. La idea es que la cama sea solamente para esas dos actividades, entonces no trabajar en la cama, no estar todo el día en la cama, no sé, viendo televisión. Lo ideal es que esto se pueda hacer en otros espacios y reservar la cama solamente para estas actividades. También, y por último, bueno, mantener unos horarios regulares de vigilia sueño. Idealmente se debe dormir entre 7 y 9 horas al día y tener unos horarios establecidos más o menos para despertarse más o menos a la misma hora todos los días y dormirse más o menos a la misma hora todos los días. Listo. Bueno, ahora quisiéramos hacerles como alguna retroalimentación sobre cómo funciona el ejercicio en nuestra vida y como qué consecuencias como positivas trae. Entonces, para empezar, pues quisiera como mencionar que se han hecho diversas investigaciones en animales, también en humanos, y se ha visto que el ejercicio funciona como una barrera protectora del cerebro contra, digamos, las emociones que son un poquito no tan chéveres como el miedo, como la rabia, como la tristeza. Y lo que se ha visto es que, por ejemplo, a los animales que tienen mucho miedo y se los somete a hacer ejercicio durante un periodo largo de tiempo, lo que se ha visto es que ellos reducen su nivel de temor y reducen como estas como emociones, pues, no tan saludables. Sigue, Saris, por favor. Entonces, bueno, porque es importante hacer ejercicio. En primer lugar, porque mejora la salud física, entonces fortalece el sistema inmune, mejora la capacidad de reacción, reduce la probabilidad de contraer una enfermedad cardiovascular, sea un derrame cerebral o de pronto un infarto, ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y reduce los niveles de colesterol y mejora la presión arterial, lo cual pues va a garantizar como una mejor calidad de vida y un periodo de vida más largo. Al respecto de la salud mental, se puede ver que, si quieres, pasa.
se puede ver que el ejercicio mejora la atención, entonces como que distintas investigaciones en niños han descubierto que los niños que participan en actividades como extracurriculares relacionadas con el deporte mejoran como su rendimiento académico, y esto es porque, o sea, tan solo como 15 minutos mejora como la capacidad de concentración durante el día, y pues hacerlo en periodos prolongados como ya cotidianamente mejora pues en general la atención y la capacidad de enfoque, como de poder cambiar de una tarea a otra más fácilmente a lo largo de la vida. También mantiene la capacidad cognitiva durante la adultez y la vejez, entonces reduce la probabilidad de adquirir como enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer o la demencia. También, pues como les mencionaba, disminuye el miedo, mejora la memoria y hace a las personas más felices y reduce el estrés. Y esto sucede porque lo que sucede los, en el cerebro es lo siguiente. Lo que sucede en el cerebro es que el ejercicio eleva los niveles de dopamina y de serotonina, entonces estas son como las drogas de la felicidad, como producidas naturalmente por el cuerpo. Entonces lo que hace es que nos hace sentir más felices, que nos hace, sí, sentir como percibir más con más tranquilidad las experiencias del día. También mejora la capacidad cognitiva, mejora el control ejecutivo. Entonces estas son como habilidades como planeación, organización, memoria, lidiar con la ambigüedad. Entonces, por ejemplo, cuando no sabemos como qué decisión tomar, como que esto nos facilita un poco como tener más claridad de hacia dónde queremos ir. Y también activa la neurogénesis, que consiste en la capacidad de las neuronas de regenerarse. Esto quiere decir que pues es más fácil para nosotros aprender y también como cambiar viejos hábitos, porque nuestras neuronas están como recreándose constantemente, y pues va a ser para nosotros más fácil como implementar nuevos aspectos en nuestras vidas. Entonces, la recomendación que realizamos al respecto del ejercicio es que se realice mínimo 30 minutos de ejercicio al día. Entonces, pues si por ejemplo les queda muy difícil hacerlo como de formas, pues sí, como 30 minutos seguidos, pueden repartirlo en 10 minutos en la mañana, después en el mediodía, después en la noche. Que esto se realice mínimo 4 veces a la semana, y que sean ejercicios que eleven el ritmo cardíaco. O sea, por ejemplo, las pesas como que no sirven, sino que nos sirve son los ejercicios que nos llevan a que nuestro corazón lata más rápido, que efectivamente como que haya un movimiento del cuerpo. Bueno, con las pesas también se puede hacer si es una actividad muy intensa, pero la idea es que se exija un mayor nivel cardiovascular. Entonces, bueno, esto con respecto al ejercicio, y ahora vamos a seguir con algunas psicoeducación sobre la alimentación. Bueno, ahora vamos a hablarles un poquito sobre la alimentación y por qué esta es importante. Eh, entonces, primero que todo, ¿qué es la alimentación? Pues básicamente la alimentación es una cadena de hechos que comienza desde su cultivo hasta cuando nosotros tenemos la oportunidad de ingerirla. Y digamos que esta alimentación de forma saludable se logra cuando combinamos los alimentos de forma equilibrada. De esta forma, esto nos logra dar las necesidades nutritivas para un correcto crecimiento y desarrollar buenas capacidades físicas e intelectuales. Por eso es tan importante la alimentación. Em, pero ¿por qué, digamos, es tan importante? Porque comer bien nos proporciona una buena salud y un buen bienestar en la esfera biopsicosocial. Aparte, nos ayuda a evitar complicaciones que pueden llegar a ser resultados de enfermedades. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes saben cómo es el proceso de la alimentación en nuestro cuerpo, pero básicamente la comida está llena de nutrientes que estos se convierten en energía. Todas las células dentro de nuestro cuerpo requieren una buena nutrición, o si no, esto puede resultar en una afectación en el funcionamiento.
Estas consecuencias, digamos, en la afectación del funcionamiento pueden llegar tanto por insuficiencia o por exceso de comida. Digamos que la ciencia que estudia todo esto es la ciencia de la nutrición, que varía, mira la relación entre la alimentación y los seres vivos y cuáles son las afectaciones que puede tener una buena o mala alimentación dentro de las células, dentro de esa conversión de energía de la que hablamos. Por eso es tan importante. Ok, entonces, ¿por qué, digamos, cuando hablamos de alimentación es un problema tan complejo? Porque hay problemas relacionados para mantener una buena alimentación. Pues existen una serie de dificultades comunes para muchas personas donde, digamos, la capacidad de adoptar buenos hábitos de la salud es complicado. Entonces, uno de los factores más importantes es ese sabor o placer que se encuentra conectado con la comida. Cada vez que uno come algo agradable, se liberan una serie de químicos en el cerebro, como la dopamina, y que los hacen placenteros. Por esta razón es que nosotros preferimos comer, por ejemplo, chocolate a una zanahoria, porque el chocolate libera muchísima dopamina y hace que nos sintamos muy bien. Entonces, en teoría, lo preferimos mucho más y eso es verdad. Eh, Incluido con eso, digamos que ese sabor también está un poco relacionado con esos macronutrientes que están en la comida. En todos los alimentos se encuentran tres macronutrientes comunes: las grasas, los carbohidratos y la proteína. Estos en parte se convierten en micronutrientes, es decir, vitaminas y minerales, y le dan a nuestro cuerpo lo que necesitan. Pero entonces, si ahí se dan cuenta, muchas veces el macronutriente más placentero son los carbohidratos, que es, por ejemplo, el chocolate, un pedazo de pan. Entonces, hace que nosotros prefiramos pues, esas comidas con esos macronutrientes que, a fin de cuentas, los carbohidratos se convierten en energía, en azúcar. Entonces, eso afecta muchísimo también nosotros como las elecciones que hacemos al comer. Otra cosa que es muy importante es, pues básicamente el ambiente. Nosotros con quién nos relacionamos, quién está a nuestro alrededor y cuáles son nuestras costumbres cuando comemos. Digamos que encontrar problemáticas alrededor del ambiente, de la alimentación, es normal, porque la comida históricamente tiene un factor cultural muy importante. Entonces, por ejemplo, en nuestra sociedad colombiana, estamos muy conectados con alimentos como la papa, el maíz, el arroz. Entonces, esos también son, pues tienen en su mayoría carbohidratos y ahí interno se convierte en azúcar. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso del ambiente. Y otro factor que puede crear problemas relacionados con la buena alimentación es la motivación, ya que muchas personas piensan que para adoptar buenos hábitos saludables en la alimentación se depende demasiado en la motivación y eso puede llegar a ser muy pesado mentalmente, cuando en realidad nosotros dependemos no tanto de la motivación, pero más de los hábitos y de las costumbres. Por esta razón, para mantener hábitos saludables no es tan necesario tener mucha motivación, sino que simplemente la idea es cambiar y adoptar pequeñas cosas en el medio ambiente para que éste funcione en pro de nuestros objetivos personales. Ahora les voy a dar una serie de recomendaciones para hacer esos pequeños cambios y que sea más fácil mantener una buena alimentación. Entonces, primero está el método del plato. Como pueden ver, en realidad es muy simple. Es una buena forma de adoptar buenos hábitos saludables en cualquier contexto. Simplemente hay que dividir el plato en distintas áreas. Entonces, por ejemplo, se pueden ver, la mitad está dividida en vegetales, especialmente aquellos que tienen alto contenido en agua. Esos son súper nutritivos, tienen muchísimas vitaminas, minerales y es preferible comer bastantes vegetales. Entonces también, si pueden ver, la otra mitad del plato está dividida entre dos cosas. Una es la proteína y se puede comer pollo, carne, pescado, y la otra se puede comer carbohidratos más simples, como pasta o pan. Entonces ahí, si se dan cuenta, está dividido entre pasta o pan. Y ese es el método del plato, es una muy buena forma de
llegar a, como le digo, como los objetivos macro, en los macros de la comida sin comer menos o restringir las porciones. Ahora, otra forma muy fácil de cambiar y de adoptar mejores hábitos de la alimentación es intentar comer 5 porciones de vegetales y o frutas. ¿Por qué? Porque normalmente la alimentación, pues hacer dietas o adoptar mejores hábitos de vida, está vista desde un punto de vista restrictivo. Pero si lo cambiamos, hicimos como, bueno, voy a comer 5 porciones de fruta o vegetales hoy, es mucho más fácil no sentir hambre y ayuda muchísimo a realmente adoptar estos hábitos. Em, ahora, gracias. Ahora también se pueden encontrar versiones saludables de las comidas que más nos gustan, que más nos atraen. Entonces acá podemos ver cambios de un almuerzo normal y cómo cambia si se incluye tal vez más ensalada o se cambia el tipo de pasta. Se pueden encontrar recetas de platos placenteros que ya son, digamos, elecciones personales y que ayudan a cambiar esa visión de que es muy difícil. No, realmente no. La idea es encontrar métodos que nos funcionen. Otra cosa que se puede hacer es evitar las comidas procesadas. Entonces, si se dan cuenta, acá esta fruta fue procesada, tiene más calorías y tiene más azúcar, pero en cambio, si hubieran elegido un plato, una misma porción de fresas, sería menos azúcar y menos calorías. ¿Por qué? Porque las comidas procesadas normalmente, digamos, ese proceso que se les hace, les agrega muchos más químicos, mucho más azúcar y termina siendo bastante dañino para el cuerpo. Entonces es mejor mantenerse con cosas naturales. ¿Quieres seguir? Y finalmente, es bueno esperar 30 minutos luego de comer. En dado caso que ustedes se sientan todavía hambrientos cuando ya hayan acabado su porción determinada de la comida, es buena idea esperar un poco porque la señal que nuestro estómago le manda al cerebro para avisarle que ya está lleno se demora aproximadamente unos 30 minutos. Entonces, digamos que ese viaje, entre esos 30 minutos, muchas veces ya nos vamos a dar cuenta que en realidad no teníamos hambre. Entonces, es bueno esperar, hacer ese intento y esperar. Y otra cosa que se puede hacer es practicar la atención plena mientras se está ingiriendo un alimento, porque al enfocarnos en la textura, en la temperatura, en el olor, en el color y en el sabor de nuestra comida, nuestro cerebro logra reconocer mucho mejor el acto de comer, lo disfruta mucho más y es mucho más probable que el tiempo sea un poco más largo de ingesta de comida, lo cual nos permite sentirnos satisfechos más rápido. Y esas fueron nuestras recomendaciones para estos 3 temas. Muchas gracias por su atención.